El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta leantur nostra delicta. Yo no sé de dónde ha salido esa imagen de Jesús suave, rosita, con el cuello torcido, que nunca se enfada, que todo le parece bien, que no le importa lo que hagamos, que no le importa si vamos a misa o no vamos, o con quién nos acostamos. Ese Jesús que no es hombre, ese Jesús que no tiene pasiones, que no se enfada. Es verdad que Jesús es el cordero mudo llevado al matadero, que cuando no sirve hablar no habla, que nos enternece con su mirada a la mujer pecadora y renuncia a tirarle la piedra y avergüenza con esta actitud a los más viejos. Nos encanta esta mirada de ternura que vimos el domingo con el joven rico que no está dispuesto a dejarlo todo y lo mira con cariño y entristecido. Nos emociona ver a Jesús que es capaz de llamar a un terrible pecador como Leví o como Zaqueo, odiado por todos, cómo deja que Dimas desde la cruz le robe el corazón, cómo desde la cruz grita: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esta ternura y este perdón del Señor nos encandila, pero nos debe encandilar del mismo modo a Jesús cuando saca el látigo, porque eso significa que nos ama, eso significa que nos toma en serio. Eso significa que espera algo de nosotros y que podemos cambiar. Tenemos que agradecer cuando Jesús nos trata con dureza, porque eso es amar. También cuando nos llama hipócritas, también cuando nos llama sepulcros blanqueados, nos está amando el Señor. También cuando nos llama raza de víboras, no nos ama menos, es porque nos conoce, nos toma en serio. Y hoy ha dicho de todos nosotros que esta es una generación perversa, que esta es una generación malvada. No está diciendo que no tengamos solución, no está diciendo que ya no nos quiere, no está diciendo que se arrepiente de habernos creado, no, pero nos dice en nuestra cara, porque nos ama y porque sabe que podemos dar mucho más de lo que damos, nuestros pecados. Y ustedes son una generación malvada. Mateo dice adúltera. El otro día escuchamos que el Señor nos decía: ustedes que son malos, nos dijo el Señor. Es que no nos engaña ni se engaña, y por eso hay que escuchar al Señor y tomarse muy en serio su palabra, cuando es suave y cuando es áspera. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y entonces somos capaces de cosas maravillosas y las hacemos. Hacemos muchas obras buenas al día. Con frecuencia me burlo de estas pobres viejitas que vienen al confesionario y dicen: yo a cada rato ofiendo a Dios. No, señora, usted a cada rato no ofende a Dios, usted da muchas alegrías a Dios. Claro que le ofende, yo también, pero también le agradamos mucho. Pero negar el pecado original y sus consecuencias es algo espantoso, es un fracaso. Y ahora que hay aquí alumnos de un colegio de secundaria, es un fracaso educativo desconocer el pecado original. El pecado original es algo tremendo. Y es que aunque estamos hechos a imagen de Dios y por lo tanto capaces de amar y capaces de cosas fabulosas,
Si ignoramos, y nuestros profesores ignoran, y nuestras autoridades educativas ignoran que dentro de nosotros hay una fuerza terrible, terrible, que nos inclina al mal, al pecado, a la envidia, a la lujuria, a la pereza. Si ignoramos que ese pecado solo puede ser quitado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, intentaremos educar sin Cristo. Y eso es inútil educar sin Cristo, no sirve para nada. Esto viene desde Rousseau, desde la Ilustración. No digo que no sirva para nada enseñar matemáticas, claro que sirve, pero no sirve para el cielo si no estamos educando desde los sacramentos y desde la oración. Rousseau fue un terrible filósofo, hizo un daño enorme en la educación y todavía nuestras instituciones tienen su ideario. Y es el mito del buen salvaje, es el mito de que nosotros somos buenos por naturaleza y que si nos dejan en paz solo haremos cosas buenas. Y a veces citamos erróneamente a Sócrates. Sócrates, con su fabuloso estilo mayéutico, Sócrates es un filósofo que vivió 5 siglos antes de Cristo, 5 siglos. Y sin embargo él sabía, y a veces lo citamos, pero de modo insuficiente. Sócrates era hijo de Fenareta. Fenareta era una partera, su madre era partera. Y entonces él dice que la educación es sacar de dentro de los alumnos lo mejor que tienen. Esto es verdad, esto es verdad. Hay mucho bueno dentro de nosotros. Pero no se nos olvide la segunda parte. Sócrates era hijo de Sofronisco, vaya nombres tenían estos griegos. Y Sofronisco era escultor. Y entonces él decía que la educación también es esculpir. Y esculpir es muy doloroso, porque es tomar un bloque duro de mármol o de piedra y romper y sacar lo que sobra de esa piedra para que salga lo mejor de él. La educación es este equilibrio entre la labor de la partera, que es lo que hacía su madre, que también es doloroso, por cierto, y la labor del escultor. Y tendemos a pensar que es solo lo de la partera, sacar lo mejor de nosotros. No, educar es parir y educar es esculpir con cincel. Porque no todo lo que hay dentro de nosotros es bueno. También dice nuestro Señor Jesucristo que no es nada melifluo, ni nada suave, ni nada... Dice, de dentro del corazón de los hombres salen lo malo, las malas intenciones, las perversiones. De dentro del corazón del hombre salen las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, el fraude, el libertinaje, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Esto lo dice el Señor, de dentro de nuestro corazón. Es verdad que cuando somos jóvenes nos sale tanto mal, pero si no nos educan desde Cristo y desde los sacramentos, cada vez saldrá más mal. Y esto, hablar así a los hombres, es tratarnos con respeto, con verdad. Esta generación es una generación perversa. Y nuestra generación es una generación perversa, una generación egoísta, una generación que aborta, una generación que mata 70 millones de niños todos los años, una generación que se fuma los mandamientos de la ley de Dios, el 6.º mandamiento y el 5.º mandamiento y el 7.º mandamiento y el 8.º mandamiento y los 3 primeros mandamientos, todos. Y el Señor, que ama mucho a esta generación como amó a la suya, nos dice, esta generación malvada pide un signo, porque encima queremos manipular a Dios. Y venimos aquí a misa y al Señor de los Milagros y le pedimos signos y le queremos manipular y queremos negociar con Él y tratar. Yo te hago esto y tú me das esto otro. Queremos domesticar a Dios, queremos que nos obedezca. Y eso ya lo hacían los paganos. Las líneas de Nazca, de las que nos enorgullecemos, parece ser que fueron trazadas para atraer, seducir al Dios volador que desde el cielo vería esas líneas y daría la lluvia. Es ese negociar con Dios, comprarle. Hace poco predicaba yo a los jóvenes del Colegio Ignacio Blasquez sobre la importancia de rezar las 3 Ave Marías y les aseguré que quien reza las 3 Ave Marías todas las noches se salva.
Y me han enseñado algunos comentarios de los protestantes que se rasgan las vestiduras. ¿Cómo vas a decir eso? Solo salva a Dios. Claro que solo salva a Dios. A Dios no le vamos a comparar con 3 Ave Marías. Dios salva y María es intercesora, es mediadora del mediador, es la que nos lleva a Jesús. ¿Dónde está eso en el Evangelio? En Caná, por ejemplo. María va a Jesús y dice, no tienen vino. Y va a los hombres y dicen, hagan lo que Él les diga. Y eso lo sigue haciendo María. Claro que María es mediadora del mediador, nos lleva a Jesús. Y las 3 Ave Marías son fuente de salvación, no porque compremos a Dios rezando las 3 Ave Marías, sino que rezando las 3 Ave Marías dedicamos un rato minimísimo al Señor y a la Virgen, y eso nos va transformando. No es que compremos a Dios, es que eso realmente va transformando nuestro corazón, porque la Virgen con muy poquito hace muchísimo, como el Señor con agua hizo vino. Nosotros no compramos a Dios, porque cuando rezamos sin humildad, y esto es lo que hoy el Señor critica, que le pedimos signos sin humildad. Señor, si no me haces esto, te dejo. Cuando me vaya bien, me voy a olvidar de ti. Y claro, eso es lo que enfada al Señor. Esta generación malvada pide un signo, y yo solo le voy a dar un signo, dice el Señor. En realidad nos ha dado muchos signos y nos los sigue dando, y el que los quiera ver. Hay santos por todas partes, a lo largo de toda la historia, de todas las clases sociales, de todos los niveles culturales, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, de todo sexo. Esta generación pide un signo, y tenemos signos, tenemos milagros eucarísticos, la tilma de Guadalupe, la sábana santa de Turín. Quien quiera verlo tiene signos. Un jovencito como fue Carlo Acutis se dedicó a la edad de ustedes a estudiar los milagros eucarísticos, como hoy en día la ciencia no puede explicar muchas cosas, ahora que nos quieren decir que la ciencia está en contradicción con la religión. No, la religión y la ciencia deben estar de la mano, y cuando no están de la mano, la ciencia quiere decir barbaridades como que un chico que se siente chico es chica. Eso es lo más anticientífico que puede existir, pero ahora nos quieren decir que ciencia y no religión. Pues el signo que el Señor nos promete es el signo de Jonás, el que hizo convertirse a Nínive, una ciudad enorme, evangelizada, convertida por un profeta que no quería, que no amaba a esa ciudad, y el Señor nos pide que amemos este mundo al que tenemos que predicar. ¿Y cuál es este signo de Nínive? ¿Cuál es este signo de Jonás para Nínive? El del cetáceo que se comió, que se tragó a Jonás, castigado por no querer seguir la voluntad de Dios, y a los 3 días vomitado en la playa. Jonás es Jesús, es un adelanto de Jesús, es un tipo de Jesús, es una prefiguración de Jesús. Jonás nos anuncia al Señor que es comido por la muerte y a los 3 días victorioso. Y este es el signo que el Señor nos presenta, el escándalo de la cruz, el estar dispuestos a perder, el estar dispuestos a pasar por la aparente victoria del mal. Primero en nuestra vida, cuando nosotros pecamos, vemos la victoria del mal en nosotros, y sin embargo, si estamos dispuestos a resucitar, a confesar, a bautizarnos primero, a dejar que el Señor obre en nosotros nuestra conversión, entonces está ocurriendo el signo de Jonás. El signo de Jonás es que la aparente muerte, o la muerte real, es preludio de la victoria de la vida. Esto es el signo de Jonás. Entonces tenemos que estar dispuestos a que el Señor en nuestra vida permita la enfermedad, la muerte, el dolor, el fracaso, la adversidad, el sufrimiento, la contradicción, la persecución. Si estamos dispuestos a perseverar ante el dolor, veremos que del dolor el Señor saca maravillas. Si estamos dispuestos a pasar por el escándalo de la cruz, que para los paganos es estupidez, para los paganos es necedad, y para los judíos es estupidez, estulticia, escándalo, pues si estamos dispuestos a que venza el Señor
a través de la cruz en nosotros, entonces el signo se habrá obrado y nuestra conversión también. Pues esta generación malvada es capaz de ser una generación buena, es capaz de ser una generación convertida, es capaz de ser una generación santificada, y no lo hará si nosotros no estamos dispuestos a pasar por el signo de Jonás. Que así sea.